Cuando el Señor pone, como le digo, hace un año que puse las prédicas, Gedeón en la lista, yo no le había puesto Gedeón, le había puesto por título, queriendo hacer una gracia, hicieron un sapo. Eso fue lo que puse. Esto significa que queriendo hacer algo bueno, le salió torcido, o queriendo hacer algo bueno, se jalaron una torta. Pero después vengo yo y me pongo y digo, no, es que no, donde lo leo y lo releo y digo, no, esto no es lo que el Señor está transmitiendo a través del mensaje. Entonces le cambié el nombre. Y fue el nombre que le puse ya a la hora de anunciar la prédica y le puse de la gloria al infierno. Les digo, bueno, de la gloria al infierno suena un poquito más con lo que el Señor quiere traer a nuestros corazones. Pero dije, bueno, solo le voy a poner Gedeón. Listo. Con eso vamos a arrancar. Y así es como se llama el mensaje de hoy. Pero les dije los 3 títulos porque creo que al final cada uno va a tomar y va a decir, sí, es cierto, podía ser esto, podía ser por acá. Porque al final de cuentas el mensaje sí tiene bastante de dónde tomar y bastante de dónde aprender. Dicho esto, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor. Por la oportunidad que tenemos como iglesia, Señor, de escuchar tu palabra. Por habernos traído, Señor, invitarnos a tu mesa, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo para irnos con entendimiento en esta mañana, con perlas de sabiduría, Señor, que cambien nuestras vidas. En tu santo nombre. Amén. Gedeón, antes de hablar un poco de él, deseo leer 4 versos y después concentrarnos en lo que es el mensaje del día de hoy. Había pensado hacer un ejercicio, pero solo lo voy a describir. De hecho, el ejercicio que había pensado era invitar a nuestro hermano Alejandro, a su hijo Ian al frente, y decirle a Ian que alzara a Alejandro. Entonces, lo lógico era que no iba a poder. Después pensé decirle a Alejandro que alzara a Ian. Entonces sí lo iba a poder alzar. Cuando estoy pensando en ese ejercicio, veo que el pastor Alejandro, el otro Alejandro, ¿verdad? Primero estoy hablando de Alejandro Campos, ahora Alejandro Sequeira. El pastor Alejandro tenía alzada a Lana. Digo, no, está mejor aquí. Voy a llamar al pastor Alejandro que pase con Alana y le voy a decir a Alana que alce al pastor Alejandro. Claro, lógicamente que es imposible y ni siquiera ella va a entender. Lo que me va a decir era bla, 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 como está haciendo ahorita, ¿verdad? Y después le voy a decir al pastor Alejandro que alzara a Lana. ¿Cuál era la razón del ejercicio? ¿Cuál es la razón? Y usted dice, ¿y por qué no los pasó? Bueno, porque resulta que se me presentaron esos 2 escenarios. Nosotros a veces trabajamos como cristianos, como creyentes, queriendo alzar a Dios, queriendo defender a Dios, queriendo hacer el trabajo de Dios. Nosotros creemos, y no estoy hablando de usted y de mi persona, estoy hablando como iglesia. Nosotros creemos que tenemos que hacer un trabajo para Dios, que es defenderlo, es hacer que la gente crea en Él, y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es tirar la semilla únicamente. Y lo demás lo hace el Espíritu Santo, lo demás es trabajo del Espíritu Santo, no nuestro. La iglesia se ha atribuido algunas cosas que no son de su competencia y está haciendo cosas que no tiene que hacer y dejando de hacer cosas que sí tiene que hacer. Entonces, de la misma manera que Alana no puede alzar al pastor Alejandro, de esa misma manera nosotros no vamos a poder defender a Dios o representar a Dios cuando no entendemos quién es Dios y quién soy yo. Cuando el Señor trae eso a mi mente y a mi corazón, y escucho la prédica que dio nuestro hermano René ayer, ya la subí por si quieren escucharla, se llama Los cristianos en la alfombra roja. De mucha bendición, la verdad, una prédica poderosa, una prédica con bastante aplicación, una prédica con un lenguaje sencillo, pero con mucho poder del Espíritu Santo. Así que les recomiendo escucharla. Cuando lo escucho a él y sé lo que me toca predicar hoy, entonces digo, Señor, definitivamente tú, aparte de que eres bueno, tú eres de verdad que nos diriges y nos guías a todos de manera igual, porque entonces sincronizas o pones nuestras mentes en un solo escenario.
Lo van a entender si escuchan la prédica de nuestro hermano René. En el Salmo 103, en el verso 14, que son los 4 textos que voy a mencionar rápidamente antes de ir a la historia de Gedeón, dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Un día de estos me llamó una hermana y me dice: pastor, es que yo estaba orando y quiero hacerle una pregunta. Ajá, dice, es que estaba orando con un grupo de hermanas, y cuando yo estaba orando, dice ella, hablando de sí misma, le decía al Señor que se acuerde de que ella es una persona que no merece nada, que es como polvo, que es una persona que sin Dios no es nada, y que las personas que estaban alrededor, una vez que terminó de orar, la reprendieron y le dijeron: ¿por qué usted ora así? Y ella dijo: ¿por qué? Y le dice: sí, porque ora así, usted no tiene que orar así, usted es una hija de Dios, y como usted es una hija de Dios, usted tiene que orar en victoria, en empoderamiento, en, bueno, esas cosas que hoy día usted escucha alrededor de la iglesia, donde la iglesia cree que puede alzar a Dios. Y lo que el Señor nos dice a través del salmista es que Dios se acuerda que somos polvo. Entonces, ¿dónde está la arrogancia? ¿Dónde está la prepotencia? ¿Dónde está la soberbia del hombre? Cuando el Dios mismo dice la condición que tenemos. Pero resulta que eso es lo que se le ha transmitido a la gente. Eso es lo que se le ha transmitido a la iglesia moderna. Se le ha dicho que usted es casi como Dios. Algo que en el Edén justamente el hombre quiso tomar. Si tomas de este fruto, serás como Dios. En Juan 15:5 dice la palabra de Dios a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí nos enseña quién es Jesús y nos enseña quiénes somos nosotros. En Lucas, en el capítulo 1, en el verso 46, cuando María está orando, una mujer bienaventurada, lo dice la palabra de Dios, que me llamarán bienaventurada todas las generaciones, dice esto en su oración: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado, escuche, la bajeza de su sierva. En Daniel, en el capítulo 4, verso 35, no solo estamos escuchando una mujer santa como lo es María, una mujer, un hombre santo como lo es David, hablando de la condición nuestra delante de Dios, o Jesús explicando su naturaleza en relación a la nuestra, sino que vamos a oír a un hombre pagano, un rey que no era creyente, decir al final de la historia en donde él aparece en Daniel capítulo 4, verso 35, estoy hablando del rey Nabucodonosor, decía o escribió o dijo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Bueno, cuando a mi hermana le dicen eso y le preguntan, o le dicen que ella está orando mal, que ella tiene que orar en empoderamiento, que ella es una hija de Dios, yo creo que estas personas no han estudiado lo que es realmente Dios, su naturaleza y lo que somos nosotros. Nosotros somos personas que somos vistos con agrado, vistos con amor, vistos con aceptación por Jesucristo, no por nosotros. Nosotros sin Jesús no somos nada ni nada podemos hacer. Nosotros sin Jesús somos polvo. Nosotros sin Jesús estamos condenados al fuego eterno. Por lo tanto, debemos de aprender a orar en gratitud, en súplica y en ruego. Creo que eso marca la diferencia. Y entre esa gratitud, súplica y ruego, yo creo que es una de las oraciones hermosas que hizo David cuando él dijo: en maldad he sido concebido. O sea, cuando él reconoce su naturaleza delante de la de Dios. Jehová es mi pastor. O sea, él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Así es como debemos de orar. Orar realmente en humillación delante de Dios. Orar realmente humildemente delante de Dios y exaltando el nombre de Dios y no exaltándonos a nosotros mismos, tratando de alzar a Dios. ¿Me explico?
Volviendo al tema de hoy, al cual nos toca estudiar, a Gedeón. Gedeón fue uno de los 12 jueces de Israel, vivió en tiempos en el cual había un ciclo que se repetía constantemente. El pueblo pecaba, Dios los entregaba a los enemigos, el pueblo clamaba a Dios, pedía un libertador, entonces Dios le mandaba un libertador, el pueblo entraba en un tiempo de paz, volvía a pecar y se repetía ese ciclo constantemente. Creo que es un ciclo que nos hace recordar a nosotros básicamente lo que somos. Por eso es que el Señor nos enseña que este mensaje debemos de verlo con la óptica correcta. Por causa de esa desobediencia, entonces el Señor permite que los madianitas opriman al pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía y sembraba, cultivaba, que viene siendo lo mismo, y criaba ganado, ovejas, y venían los madianitas y se llevaban todo. Se les robaban todo y los dejaban aguantar hambre. Entonces una persona que predicaba hace poco, sin afán de criticar, pero sí observando la realidad del mensaje, decía que esto es una enseñanza que tiene que ver con las finanzas de nosotros. Que ahí lo que enseña es que Gedeón no podía ir a pelear con 22,000 contra esa gran multitud que se le enfrentaba, sino que le fue enviado con una porción muy pequeña. De hecho, él dijo un 10% de los 22,000, que serían 2,200, y no es así, porque si acaso llegaba entre un 1 y resto por ciento, que eran 300 hombres con los que se enfrentó. Pero él defendía que en las finanzas, que nosotros no podemos enfrentar al enemigo dentro del marco de las deudas y dentro del marco de la escasez, si no usamos el 10% de lo que se nos dio. Entonces, que esa es la lucha que hay que hacer, que hay que dar el 10% para poder enfrentar, que ese es el mensaje de Gedeón. Y empieza a usar una serie de aplicaciones al mensaje que sonarían muy convincentes si usted no estudia quién es Dios y quién es usted. Porque eso sería pensar nosotros que nosotros podemos vencer al enemigo con dinero o con lo que hacemos, sería querer alzar a Dios. Y no es así, porque Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo demás son las finanzas. Aclarado esto, que esto no es un mensaje de finanzas, como no es el centro de la Biblia buscar finanzas, aunque algunas personas dicen que la Biblia está llena de ejemplos de finanzas, que habla más de finanzas que de salvación, eso no es así. Porque la Biblia habla más de Cristo que de cualquier cosa. Por lo tanto, las finanzas son añadiduras y Cristo es el centro del mensaje. Cuando Gedeón está experimentando esto y yendo al mensaje correcto que nosotros debemos de tener en el centro de lo que Dios nos dejó ahí alrededor de la vida de este hombre, Gedeón está escondido, está guardando alimento en una cueva con el fin de que cuando vengan los madianitas no lo encuentren. Ahí llega un ángel y se presenta delante de Gedeón y le dice a Gedeón que no se esconda, que salga a batallar, ¿verdad? Y le dice que van a venir los enemigos y cuántos van a venir. Estos madianitas que lo estaban oprimiendo, que los estaban atacando, eran bastante mucho más que ellos, más de 100,000. No recuerdo exactamente si eran 120,000 o 150,000. No es en realidad importante ese detalle, porque la verdad es que era muy desproporcionada la cantidad que habían de soldados para ir a vencer al ejército madianita, porque los que tenían ellos de soldados, los israelitas, eran 22,000. Imaginemos que eran más de 100,000, entonces era muy desproporcionado. Pero aún así Dios, cuando ve los 22,000, le dice a Gedeón que son muchos los que va a llevar para enfrentar a la batalla. Y si usted fuera un rey, si usted fuera una persona que está guiando, si usted fuera una persona que va a ir a luchar, y le dice que 22,000 son muchos para enfrentar un grupo de más de 100,000, usted dice, ¿cómo van a ser muchos? Si más bien son pocos, necesito más. Bueno, Dios le dijo a él que no se enfrentara con esa cantidad de personas, sino que le iba a dar ciertas instrucciones para que el grupo fuera mermando, hasta llegar a la cantidad que Dios consideraba que era suficiente para enfrentar ese grupo, con un fin, con el fin de que no se dijeran a sí mismos que por sus fuerzas habían vencido.
sino que reconocieran que ellos habían vencido gracias a que Dios había intervenido. Al final queda un grupo de 300 personas, y no quiero entrar en el detalle propio del mensaje, de la historia, para aprovechar el centro de lo que yo tengo en mi corazón para esta iglesia en el día de hoy. Pero de esos 300, si usted analiza, ni siquiera fueron 300 los que se enfrentaron al final, sino solo 100. Porque esos 100 fueron con una especie de vasijas, con unas antorchas, y que fueron con unos palos. O sea, lo que fueron haciendo ruido. Ni siquiera iban con armas, iban haciendo ruido. Y Dios hizo que hubiera una confusión en el campamento, donde escucharon ese ruidal y se mataran los madianitas unos a otros. Bueno, de ahí es que este hombre que escuché no hace mucho, él dijo que bueno, que entonces así es como el 10% del diezmo funciona, que usted va contra las deudas, que son enormes, que son muchas, que son a veces hasta millones, y que usted con un 10% de lo que usted se gana, entonces usted puede matar a esas deudas y puede matar a ese gigante. Realmente, mis hermanos, a mí eso me entristece mucho, porque eso es comercializar la palabra de Dios, eso es mercadear la palabra de Dios, eso es hacerle creer a las personas una mentira, porque Dios no ha dicho eso en ningún momento. Déjeme decirle que el principio de las finanzas, si fuera que estuviéramos hablando de finanzas, cosa que no es el mensaje de hoy, es que el que gasta menos es el que vive mejor. Resulta que el principio de las finanzas es, en relación a lo que yo gano, yo voy a gastar, voy a ahorrar y voy a reinvertir. Si yo gano 100,000 colones porque vendo empanadas o papayas, yo voy a agarrar 50,000 y los voy a reinvertir en el producto para volver a vender. 25,000 los voy a ahorrar y 25,000 van a ser para mis gastos diarios. Listo. Eso es así de sencillo. Pero resulta que la mentalidad del enemigo le dice a usted: disfrute ahora y pague después. Entonces el ser humano empieza a gastar más de lo que se gana. Por eso tenemos problemas. El problema no está en agarrar y ir a pelear con el 10% de su salario para poder ganar la batalla y ganar mucho dinero. No. El problema está en lo que está haciendo, con lo que tiene y cómo lo está administrando. Si bien es cierto que el dinero es necesario dentro de una congregación para pagar ciertos gastos, Dios no necesita su dinero para expandir el evangelio. Dios lo único que necesita para expandir el evangelio es el Espíritu Santo. Y una iglesia dispuesta a lanzar la semilla, sin manipulación, sin engaño. Y usted verá cómo su vida va creciendo si usted obedece los principios de Dios en lo que es la parte financiera. Pero no quería mencionar cuestiones de finanzas, pero me parece que es necesario y casi obligado mencionarlas a razón de cómo se toma este texto. Y muchos textos, ¿verdad? Que lo que se hace es manipularlos para meterle la mano a la bolsa a las personas. Y lastimosamente, cuando el ser humano hace eso, podría ser que le respondan: pero quien se está enriqueciendo es el que está al frente, no el que está sentado. Y no se va a enriquecer porque haga eso, porque estaría alzando a Dios, estaría comprando a Dios. Y Dios no quiere ni que lo alcen ni que lo compren, porque Él no acepta cohecho. Él no se vende. Dios bendice porque a Él le place bendecir. Dios da porque a Él le place dar. Es más, ni siquiera tiene que ver con que nosotros seamos creyentes o no, porque la palabra de Dios dice que Él bendice a justos y a injustos. Y si no, veámoslo en el mundo. Hay gente que ni siquiera cree en Dios y tiene abundancia, porque no se trata de que si somos creyentes o no somos creyentes, se trata de que a Dios le plazca. Y nosotros no vamos a torcerle el brazo a Dios, ni con dinero, ni con pegando 4 gritos, ni ninguna de esas cosas. Y menos sintiéndonos más de lo que realmente somos. Bueno, así fue como llegó Gedeón y recibió al ángel, y los madianitas estaban por aproximarse y atacarlos. Entonces el Señor le dice algo a Gedeón, cuando le pide a través del ángel que se prepare para ir a la batalla y a defender al pueblo de los madianitas. Y le dice el Señor: yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos, y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino que también
de todos los que los oprimían. Estoy leyendo Jueces capítulo 6, leí el verso 8. Vamos a estar ahí en Jueces capítulo 6. Leí el verso 8. ¿Qué está diciéndole? Yo los saqué de Egipto, donde vivían como esclavos. ¿Qué es lo que saca Dios como argumento para decirle a él que se enfrente a los madianitas? Él no le está diciendo, mira, acordate de Moisés, acordate de lo que hizo Moisés, acordate de Aarón, acuérdense de cómo lucharon ellos contra el faraón. No dice eso en ninguna parte. Ahí él dice, yo los saqué de Egipto. Una vez una persona, tratando de usar también este mensaje de manera política, dijo que las personas pueden meterse en política para defender el reino de los cielos. Entonces dijo que Moisés era uno de esos hombres que había estado en la política, que había estado con el faraón para defender al pueblo. Cuando, mientras estuvo en la política, lo que hizo fue meterse en problemas. Sino que hasta que estuvo en el desierto fue que Dios lo usó a él después de haber pasado por un desierto. Y cuando él entró, él no era príncipe de Egipto, era un perseguido de Egipto. Ah, no, pero Nehemías era un hombre que estaba también en política porque servía al rey. No, Nehemías era un hombre, un esclavo, que era copero del rey y Dios lo usó en una posición que no era política, sino que era una posición de servicio porque a Dios le plació. Ah, no, pastor, Daniel sí era un hombre que estaba en política. Ese hombre dirigía, era uno de los que guiaban en Babilonia y tampoco. Daniel fue llevado a la fuerza, fue hecho eunuco, se le cambió el nombre, se le cambió la identidad y hasta la ropa y la forma de hablar y el idioma. Así que no fue alguien que se metió así. Si usted piensa que como Daniel nosotros deberíamos de estar en la política para poder defender el reino de los cielos, para poder defender la iglesia, para que podamos alzar a Dios, entonces déjese quitar los testículos, déjese quitar toda la identidad, déjese quitar la plata, déjese quitar la familia y váyase a la política. Si es así. Pero ya sabemos que no es así. Que esto es un argumento de los mercaderes de la fe que te meten la mano en la bolsa para robarte el dinero. Y uso la palabra robar. Y lo puedo subrayar, robar. Porque cuando usted presenta algo que no es de Dios, usted está robándole a las personas. Pastor, usted viene hablando mucho contra las finanzas. No, es que estos textos han sido usados de esa manera. Y hoy vamos a aprender el centro del mensaje. ¿Qué hay ahí? Bueno, entonces el Señor le dijo a Gedeón que él había estado con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel en Egipto. Y en el verso 10 dice, y les dije a ustedes que yo soy el Señor su Dios y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora, pero ustedes no me hicieron caso. ¿Cuál es el centro de todo, mis hermanos y mis hermanas acá? Que el pueblo no hizo caso, que el pueblo era rebelde, que el pueblo hacía como bien le parecía. Al final de cuentas el problema no era Dios, el problema era el pueblo. El verso 11 dice que vino el ángel del Señor, se dirigió a Gedeón, que estaba limpiando el trigo a escondidas para que los madianitas no lo vieran. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, escuche por favor, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Listo, aquí tenemos otra aplicación que podríamos usarla de una manera equivocada si no entendemos el contexto, ni quién es Dios, ni quién soy yo. Porque donde le dice, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente, y usted estudia lo que estaba haciendo, él estaba asustado. Él estaba escondiendo el trigo, él estaba escondiéndose de los enemigos. ¿Dónde está la valentía ahí? ¿Dónde está este hombre tan fuerte y tan valiente? Si él mismo reconoce y le dice, perdón Señor, le dice a Dios, perdón Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Dónde están los milagros que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en el poder de los madianitas. Más bien le dice, a Dios le dice, no hombre, si usted más bien nos abandonó a nosotros. Por eso estamos asustados. Y aparte de eso, después le va a decir que él es el menor de las tribus, uno de los más pequeños. Y el Señor le está diciendo que él es un hombre fuerte y valiente. Entonces ahí viene el famoso empoderamiento, que tenemos que empoderarnos, que sacar el pecho, que somos
más gigantes que el gigante, y un montón de frases bastante trilladas que se utilizan muchas veces desde las plataformas para que el hombre levante su orgullo, se hinche, se infle y después salga como un globo infladísimo de la iglesia, y al primer problema, la primera aflicción, lo ponchan y se deshace. Porque lo único que se va es con puro viento, pura vanidad, hinchado completamente, sin nada que lo refuerce, sin nada que lo sostenga. O vamos a hacer otra cosa, traigamos a la gente a la iglesia, les damos pizza, les damos Coca-Cola, les damos fiesta, les damos todo, y entonces la gente se va toda contenta. Uy, qué coinonía, qué gran amor hay en la iglesia, qué barbaridad. Nos amamos los unos a los otros porque llegaron a una pachanga, pero no llegaron a ser expuestos a la palabra de Dios. Y una vez que la comida se acaba y viene la aflicción, también se desinflan como el globo ponchado. Entonces, claro, Gedeón recibe de Dios la palabra que le dice: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Pero ¿qué significa esto si ya yo le desinflé el globo a Gedeón? O sea, si ya yo ponché a Gedeón y le dije: no, Gedeón, ¿usted qué va? Usted es un miedoso, usted desconfiaba de lo que Dios pudiera hacer. Y no solo eso, le pide un montón de pruebas a Dios para poder ir a la batalla. Bueno, Señor, mira, si me haces esto, si haces aquí, si esto pasa. Eso es algo así como que alguien dice: bueno, voy a ir a pedir trabajo, Señor. Si amanece lloviendo es porque tengo que ir a pedir trabajo. Si amanece sin llover es que tengo que quedarme en la casa para ir a la playa. No sé, son cosas que se le ocurren a la gente y a conveniencia. Y hacen las de don Ramón, ¿verdad? Que se iba a conseguir trabajo y cuando regresaba decía: uy, de verdad, que hoy de verdad que sí me fue bien. ¿De verdad le fue bien? Sí, ¿cómo le fue? Dice: ¿conseguiste trabajo? No, me fue bien, no conseguí trabajo. Así sale la gente, ¿verdad? Sí, se alegraba de no conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos alzar a Dios y que sea Dios el que acomode las cosas a nuestra manera. La persona piensa que un buen elemento de finanzas es que una persona aparezca ahí, un tío de Inglaterra o un tío de Francia, y le herede unos cuantos millones de dólares. No. La verdadera finanza correcta es trabaje, esfuércese, ahorre, gaste menos e invierta mejor su dinero. Sencillo. Y si usted tiene y ha sido bendecido, pues bendiga a otras personas. Y por supuesto bendiga el ministerio del Señor. Pero si no tiene, y si no puede, y si por alguna razón tiene 2,000 colones en la casa y solo es para la pastilla que necesita, para la presión de su esposa o su esposo, vaya y cómprele la pastilla de la presión a su esposo o a su esposa. Porque le hace más falta a usted esos 2,000 colones que a Dios para su ministerio. ¿Me estoy explicando? Porque Dios puede hacer como Él quiere y puede mover como Él quiere. Y el Señor dice que nosotros demos conforme hayamos sido prosperados. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Qué pasa si usted no tiene? El Señor no está pidiendo nada. Es que el Señor no necesita ni pide nada porque todo fue pagado en la cruz. Todas las deudas fueron saldadas. Todo lo que hagamos para Dios debe nacer en la gratitud. Entonces Gedeón viene y el Señor le dice: mira, varón esforzado y valiente. Y yo creo que una de las cosas que Gedeón se volteó así como a ver para atrás, a ver, ¿con quién estará hablando? Es conmigo, si aquí estoy escondido. No quiero que los madianitas me vean. ¿Con quién estará hablando? Es conmigo, Señor, conmigo. Entonces él le dice, el Señor lo miró y le dijo, solo imagínese ese escenario. Está Gedeón acomodando las cosas, el trigo para esconderlo. El Señor viene y se acerca y le dice, varón esforzado y valiente. Y él, ¿con quién estará hablando? Porque yo de valiente no tengo nada. Estoy tan asustado que las piernitas me chocan una con otra. Y el Señor lo mira y le dice, usa la fuerza que tienes. Y entonces me imagino que Gedeón se vio los músculos así, a ver la fuerza que tenía, se vio los pectorales, a ver si había hecho suficiente ejercicio. Y el Señor le dice, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Pero ahí no termina la línea. Yo soy el que te envía. Esa es la fuerza. Ahí está la fuerza. Lo que iba a respaldar a Gedeón que lo iban a alzar.
Él no le está diciendo, álceme Gedeón para ir a pelear. No, yo lo voy a llevar. Yo soy el que lo voy a sostener. Pero Gedeón se volvió a contestar, verso 15. Una vez más, perdón, Señor. O sea, Gedeón le entra y dice, no, aquí hay que entrarle suavecito, porque si este señor se enoja, es cosa seria. Pero, ¿cómo voy a salvar a Israel? Pero ya le acaba de decir Gedeón. Ya te acaba de decir que él lo está enviando. De hecho, hasta le mencionó lo que había pasado en Egipto. Y le dijo, yo salvé a mi pueblo de Egipto. Pero en fin, Gedeón le dice, ¿y cómo yo voy a salvar a Israel si mi clan es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia? Qué valiente, ¿verdad? Pero el Señor le dijo que era un valiente y un esforzado, pero no estaba hablando de su valor. Estaba hablando del valor que el Espíritu Santo iba a operar en Gedeón. De ese valor, de esa fuerza era la que estaba hablando. Y el Señor le responde a Gedeón, podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Ok, otra vez, yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Y en el verso 17, Gedeón le dijo, ay, si me he ganado tu favor, dame una prueba que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Entonces Gedeón lo que le está diciendo es, vea, hágame una cosa, ¿qué sí que hay crítico? Siéntese ahí. Yo tengo que ir a buscar una ofrenda, no la tengo, pero la voy a ir a buscar. Y la voy a presentar. Si usted está aquí cuando yo regrese, significa que usted me está apoyando. Igual como hace hoy la mayoría de las personas. Señor, mira, es que yo quiero comprar una casa. Si me aprueban el préstamo, es porque tú quieres que yo compre la casa. Ay, Señor, mira, es que yo quiero ir a hacer una fiesta. Si cuando llega me descuentan el 20% de las cosas de la fiesta, es que tú estás conmigo. Ay, Señor, es que yo voy a buscar un trabajo. Si cuando yo llego y pido en el trabajo $100,000 de salario y me dicen que sí, es que tú estás conmigo. Bueno, Gedeón le dice, voy a ir a buscar una ofrenda. Cuando regrese, si usted está aquí, es que usted me está apoyando. El Señor le aseguró y le dijo, aquí estaré esperando tu regreso. Está bien, aquí voy a estar. Si usted quiere sentirse cómodo, ya le dije que yo voy con usted. Ya le dije que la fuerza soy yo. Ya le dije que yo lo hice en Egipto. Pero si quiere que esté aquí sentadito, aquí voy a estar sentadito. Para cuando usted regrese. Dice el verso 22 que, dadas estas cosas, Gedeón se dio cuenta que se trataba del ángel del Señor, que no es otro más que nuestro Señor Jesucristo, una teofanía. Y claro, Gedeón dice, ay, Señor, dice, he visto cara a cara el ángel del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que quien viera al Señor moría. Pero el Señor le contestó, verso 23, no tengas miedo, no vas a morir, recibe mi paz. Ya le está dando otra cosa. Vea todo lo que le está dando. Ahora le está diciendo, vas a ir en paz porque yo estoy en paz contigo. Yo te voy a respaldar. Entonces Gedeón construyó un altar para el honor del Señor y lo llamó el Señor es la paz. En el verso 33 dice, y Gedeón le dijo a Dios, si de veras me has de usar para salvar a Israel, ay, qué Gedeón más jupón, ¿verdad? ¡Qué necio! ¿No se identifica usted como con Gedeón? ¿Ah? ¿No le da a usted como que a veces nosotros nos pasamos con el Señor de majadería? O sea, si el Señor lo tiene escrito, si el Señor lo profetizó, ¿por qué nosotros necesitamos tanta prueba? Sencillo, lo voy a poner de esta manera. Si el Señor dijo que en medio de las pruebas iba a Él estar con nosotros, Él no dijo que nos iba a evitar las pruebas, dijo que iba a estar con nosotros. Porque nosotros necesitamos caer dando vueltas ahí como un gusano para decir que el Señor está con nosotros. No necesitamos. Usted puede estar ahí tranquilo, sentado, escuchando la palabra de Dios, llenarse del Espíritu del Señor y salir a su casa convencido de que el Señor está con usted, ¿o no? Y otro puede revolcarse como un gusano ahí y salir con las mismas dudas y con los mismos miedos y temores. Porque eso no significa nada, eso solo es una manifestación exterior. Nosotros necesitamos lo que sucede en el interior. El Señor no ve las apariencias, le dijo a Samuel, el Señor ve el corazón. Es el corazón y la confianza que tengamos en Dios la que nos va a llevar a buen puerto.
no las experiencias externas que tengamos, y mucho menos trasladarle a otras personas experiencias de vida nuestras para que esas personas vivan en nuestros zapatos, como quiso hacer Saúl, de ponerle a David la armadura de él. Y David, como era bajito y era delgadito, me imagino, entonces caminaba así como un robot todo tieso con armadura, y dice, no, esto no me sirve, yo no puedo pelear con esto. Porque cada uno tiene una forma de pelear la batalla. Y cada uno va a ser guiado según Dios así le dé. Unos son maestros, otros son pastores, otros evangelistas. Y el Señor empieza a decir que cada uno de nosotros cumple un rol diferente. No todos son ojo, no todos son nariz, no todos son oído. Entonces Él le dice, bueno, voy a poner un cuero lanudo y una oveja, un cuero lanudo de oveja, estoy en el verso 37, recuerde que estamos en Jueces 6, en lugar donde se trilla el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero la tierra está seca, sabré que de veras vas a usarme para salvar a Israel como tú has dicho. ¿Qué hubiera hecho usted? Si usted hubiera sido Dios, ¿qué le hubiera dicho a Gedeón? Yo le hubiera dado un chonche en la pura cabeza. ¡Qué necio! ¿Eh? ¡Qué necio! Bueno, dice el verso 38 que en efecto así sucedió. Cuando Gedeón se levantó en la mañana, exprimió el cuero lanudo, sacó de él una taza llena de rocío. Sin embargo, Gedeón dijo, verso 39, no te enojes conmigo si vuelvo a insistir, pero quiero hacer una sola prueba más. Esta vez harás que la lana quede seca y que el rocío humedezca la tierra. Ese sería mi segundo chonche. Pero Dios, que es bueno, ¿verdad? Él es misericordioso, Él es paciente, Él es manso. Aquella noche lo hizo así, dice. Y a la mañana siguiente la lana estaba seca y toda la tierra cubierta de rocío. Así se desarrolla la historia. Entonces viene el Señor y le dice, vaya a la batalla, pero no vaya con esa cantidad de hombres, vaya con menos, para que después no se echen en sí la victoria que solo me corresponde a mí. Creo que ya con esto en mente podemos introducirnos casi que al final de la prédica. No es que esté terminando la prédica, pero vamos a ir, estamos en el 50%. Vamos como con un avión, empezando a subir, entonces ahora vamos volando parejito y ahora vamos a empezar a ir bajando en el otro 50%. Para llegar, ¿a dónde? Al punto central del mensaje. ¿Cuál es el punto central del mensaje? Queriendo hacer un sapo, ¿no? ¿Cómo es? Queriendo hacer una gracia, hizo un sapo. No, ese no era el correcto, no, señor, ese título no está bien. De la gloria al infierno. Bueno, tal vez. Pero no le pongamos otro nombre. Pongámosle solo Gedeón. Porque en el nombre de Gedeón se encierra toda la historia. Bueno, Gedeón captura a los madianitas, gana la batalla, y después allá en Jueces capítulo 8, donde lo ven a él que triunfa, donde todo le sale bien a Gedeón, porque Dios lo está respaldando. No porque Gedeón tenga nada importante en él, o sea, sino porque Dios en Gedeón salva a su pueblo. Como los pastores, ninguno tenemos nada importante. Es Dios a través de nuestra boca que puede traer un mensaje a su pueblo, incluyéndonos a nosotros mismos. Nosotros no somos nada. Nosotros somos polvo. Nosotros sin el Señor nada podemos hacer. ¿Se acuerdan lo que les dije a la hermana que me llamó? Y me dijo, no, es que los que están orando conmigo no oren más así. Mi respuesta fue, siga orando así. Siga orando así, esa es la oración correcta. Señor, yo no soy nada sin ti. Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Señor, yo sin ti solamente lo único que tengo como norte, como meta, es el fuego eterno, la perdición eterna. Pero contigo, Señor, contigo en mí, entonces sí soy valiente y fuerte.
Pero no porque es mi fuerza, sino porque es esta la fuerza que va contigo. Yo voy contigo. Entonces no soy yo, es Dios. Entonces no importa si yo trabajo 365 días y horas extras, porque no es lo que yo me gane lo que me va a ayudar a mí a establecer una economía financiera correcta. Es la sabiduría que Dios me dé para administrar lo poquito que me dé. ¿O no fue Dios el que dijo, en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pondré? Pero no para meterle la mano a la bolsa a usted, es para decirle, usted administre bien lo que tiene y usted va a ver cómo le va a ir bien si usted usa mi sabiduría para operar. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? ¿Se acuerdan lo que dije acerca de la estrategia del enemigo de finanzas? Disfrute ahora y pague después. Esa es la sabiduría del enemigo. Disfrute ahora y pague después. Saque hoy de la tienda del pollo azul y después lléveselo para la casa y pague hasta marzo del otro año. Pero cuando llega marzo del otro año, usted tiene que pagar. Y después se da cuenta que en un lapso de una cantidad de meses pagó 10 veces más lo que valía artículo. Veámoslo de esta manera. Usted viene y paga 72 meses. Pero usted se da cuenta que si usted paga 6 meses, o ahorra 6 meses, usted compró un artículo en 6 meses, de lo cual estuvo amarrado a 72. ¿Están conmigo? Eso es lo que dice el enemigo. Disfrute ahora y pague después. El Señor no le dice eso. El Señor le dice a usted, administre correctamente lo que yo le doy. Y administrar correctamente es ahorre, no se endeude. Porque cuando usted se endeuda, usted es esclavo de al que le debe. Sea una persona o sea un banco. Ay, pero hay deudas buenas o deudas malas. Un día voy a traer una enseñanza de finanzas porque sí hay otras cosas que usted puede asumir, pero no son deudas, son inversión. Si usted compró un terreno, se lo financiaron y puso unos apartamentos y los está alquilando, eso es inversión. Y si llegó la pandemia y se los quitaron, usted no perdió nada. Se lo devolvió al dueño, al banco. Pero si usted está comprometiendo su casa donde usted vive para hacer algo, aunque sea un negocio, usted sí está metiéndose en un problema. Bueno, otro día hablamos de finanzas. Cuando Gedeón viene y vence, y cuando Gedeón gana la batalla y todo eso, entonces dice el verso 22 del capítulo 8 de Jueces, dice, entonces los israelitas le dijeron, ya que tú, por favor preste atención a esto, subraya el tú, ya que tú nos has librado del poder de los madianitas, queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen. Ya que tú nos has librado. ¿Quién nos libró? Pero ellos dicen, ya que tú nos has librado. Pero Gedeón les contestó, ni yo ni mi hijo los gobernaremos a ustedes, el Señor será quien los gobierne. Hasta ahí, mis hermanos, parece que todo va bien, de película. Pero de un momento a otro, la mente de Gedeón se le tuerce y le da como un derrame espiritual, cerebral. Y las burbujitas del derrame cerebral le dañan a él la parte espiritual. Y dice en el verso 24, y escuche por favor, lo que sí quiero es pedirles que me den los anillos que han capturado, esos anillos de oro, los que usaban los soldados enemigos, porque eran gente del desierto. Los israelitas, verso 25, tendiendo una capa en el suelo, echaron en ella los anillos que habían tomado y le dijeron a Gedeón, aquí los tienes. Todo el oro de los anillos pesó casi 19 kilos, sin contar los adornos, ni las joyas, telas de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares de sus camellos. Antes de llegar al verso 27, es como que yo venga y les predique todo esto, como ha pasado, y muchas veces hay gente que enseña unas enseñanzas poderosas, pero cierran de esta manera. Pero si usted quiere recibir la bendición de Dios, entonces, mi hermano, venga y pacte con Dios. Eso es querer alzar a Dios. Y nosotros no podemos alzar a Dios. Nosotros tenemos que dejar que Dios nos lleve. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Gedeón pidió cosas materiales
y había experimentado el poder de Dios sin siquiera haber tenido armas. Pegando 4 gritos y llevando unas torchas ahí, y ya con eso había ganado con 100 viejillos de 22,000 y había vencido. Pero Gedeón no hizo conciencia en eso, le dio una crisis espiritual, le dio una torcedura ahí cerebral y empezó a decir, denme el oro, denme esto, denme aquello. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer con el oro? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Para qué? ¿No se acuerdan de alguien cuando salieron de Egipto que pidió oro para hacer un becerro? Y dijo, esta es mañana la fiesta para Jehová. Y estaba haciendo un ídolo. Bueno, Gedeón en el verso 27 dice la palabra de Dios, con este oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad, y en todo Israel. Le fue infiel al Señor por causa del efod. Por favor, todo Israel le fue infiel al Señor por causa del efod, el cual se volvió una trampa para Gedeón y su familia. ¿Qué pasó? Vemos a Gedeón que empezó íntegro, un Gedeón temeroso a Dios, un Gedeón dispuesto a obedecer a Dios sin importarle lo que costara. Pero mis hermanos, la carrera del Evangelio no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Usted puede comenzar muy bien, muy fiel, pero si en el paso del tiempo se va enfriando, va decayendo y termina mal, la carrera del Evangelio dice que el problema fue el resultado, no cómo inició. Hay gente que inicia mal. Usted ve un montón de hermanitos en la iglesia que son testarudos, tercos, desobedientes, impuntuales y un montón de cosas. Pero van creciendo y creciendo y creciendo espiritualmente y van cambiando su forma de ser, van poniéndose obedientes, sujetándose a la autoridad, siendo más responsables. Y al final de cuentas, cuando el Señor los llama a su presencia, son personas que son de buen testimonio, reconocidos delante de la iglesia como personas que realmente se esforzaron en el paso del tiempo. Hay otros que empiezan muy eufóricos, muy a todas las reuniones, muy puntual a todo, muy cristianitos de globo inflado. Me estoy explicando. Y de pronto viene una aflicción y los poncha y se fueron. Se desaparecieron. Porque no es como se comienza, es como se termina. Podemos salir muy rápidos a la carrera y podemos terminar muy mal en la carrera. No todos los que corremos rápido o todos los que corren rápido llegan al final. Es mejor ir pasito a pasito. Usted ha estado en una asociación solidarista. Ha trabajado en una asociación solidarista. En las asociaciones solidaristas le rebajan un 5% de su salario y el patrono pone otro 5%. La gente trabaja durante varios años, llega el momento en que se retiran y tienen un montón de dinero y no se dieron ni cuenta. Pasito a pasito. Pero si usted le pregunta a esas personas, pero si usted hubiera ahorrado de su cuenta, usted lo hubiera... No podía porque no me alcanzaba, pero sí le alcanzó, sí pudo ahorrar. Eso es como cuando decimos que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para estudiar la palabra, no tenemos tiempo para discipularnos, no tenemos tiempo para venir a la congregación, a veces ni para lavar la ropa, a veces no hay tiempo ni para atender la casa, pero sí hay tiempo para pasar 2, 3, 4 horas viendo TikToks. O si hay tiempo para pasar 2 o 3 horas viendo todas las series que Netflix ponga. Desde la mañana hasta la noche. No, yo tengo que terminar esto porque me voy a quedar con esa terrible duda. ¿Cómo voy a saber si ese hombre que se llevó a esa mujer y se la llevó al motel es realmente el amante de ella? Necesito ver el final de la historia. Lo importante, mis hermanos, es reconocer que nosotros debemos de ordenar las prioridades en nuestra vida. Tiempo, economía y principalmente ordenar quién es el que es el dador y hacedor de vida.
¿Quién es Dios y quién soy yo? Así que en este pasaje de Gedeón, y por eso le terminé dejando como Gedeón, en este pasaje de Gedeón, algo bueno que él dijo es: no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. Reinará sobre ustedes el Señor. Esa fue la única respuesta correcta que dijo en ese momento. Es una buena respuesta. Es una respuesta sensata. Es una respuesta santa. Él está reconociendo que Dios es el rey, que Dios es el soberano. Él no se considera digno sobre el pueblo. Está bien hasta ese momento. Pero inmediatamente pierde el control y la buena línea. Quisiera pedirles que echen todas esas joyas ahí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Queriendo hacer una gracia, hizo un sapo. Porque con eso hizo un efod. Y el efod era usado por los sacerdotes. Entonces él quiso como decir, aquí hay una representación sacerdotal, y desvió el corazón del pueblo y el corazón de su familia y el corazón del mismo. El problema es que Gedeón, para cerrar ahora sí, ya vamos en la pista, ya las llantitas del avión van pegando en la pista, y ya casi vamos a llegar a la manga para bajarnos, ¿verdad? Y van a decir: bienvenidos a San José de Costa Rica. A su izquierda podrán estar viendo nada porque vamos pasando muy rápido. Pero estamos en San José de Costa Rica. ¿Qué fue lo que pasó con Gedeón? Gedeón hizo algo que Dios no le había mandado hacer. Eso es todo. Esa es la historia. Cuando Gedeón hizo lo que Dios le decía que hiciera, Gedeón salía triunfante. Cuando Gedeón hizo lo que Dios no le había mandado que hiciera, Gedeón terminó mal. Alguien podría decir: bueno, pero nadie es perfecto. Otro puede decir: pero era un buen militar, o sea, salió bien con las batallas. Bueno, hizo mucho bien, hay que ponerlo en la balanza, hizo más bien que mal. Otro podría decir, pero al final de cuentas, podría decir, pero fue usado por Dios. El problema no está eso. El problema no es si Dios lo usó o no lo usó. El problema no es si él en parte de su vida hizo cosas buenas. El problema es que él no llegó al final como tenía que haber llegado. Y nosotros debemos de ser hallados como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia está haciendo cosas que no se les mandó a hacer. Y está dejando de hacer lo que sí se les mandó a hacer. ¿Qué fue lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros? ¿Cuál es la gran comisión? Vayan y hagan discípulos. ¿Y qué nos dijo el Señor? Enséñenle lo que yo les he enseñado. Esa es la misión. Enseñar. Ni siquiera salvar. Porque la gente anda diciendo: es que si yo no voy no se van a salvar. ¿Y qué? ¿Acaso la salvación es suya? La salvación es de Jehová. Si un ángel del Señor se le tiene que aparecer a una persona para darle el evangelio, eso va a pasar. Si Jesucristo mismo se le tiene que aparecer a alguien para salvarlo, Él lo va a salvar. Aquí lo que el Señor nos dijo es: vaya y enséñenle lo que yo les enseñé. Y lo que el Señor nos enseñó es que suya es la batalla y que suya es la victoria. Y que sin Él, nada podemos hacer. Y que sin Él somos como polvo. Y que sin Él, aunque a la hermana ya le hayan dicho: no ore así. No ore así porque usted es una hija de Dios. ¿Quiere que le diga algo, mi hermano y mi hermana? Cuando yo escuché eso, mi pregunta es: si ella es una hija de Dios, usted y yo somos hijos de Dios por adopción, pero ¿quién es el hijo de Dios por naturaleza? Jesucristo. ¿Y cómo oró Jesucristo? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, sin que yo la beba. Se lo dijo una vez. Y le dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la el Hijo de Dios. En todas las 3 veces que oró, Él no forzó en ninguna manera
a Dios argumentando que Él es el Hijo de Dios. Él llegó con humildad y mansedumbre, como Él lo dice. Sean como yo, dice. ¿Cómo es Él? Mansos y humildes de corazón. Oremos, mis hermanos. Padre santo y bueno, te damos las gracias por este mensaje que has puesto en nuestros corazones, Señor. Para aprender a orar, Señor, para aprender a planificar nuestra vida, Señor, para aprender realmente, Señor, a obedecer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra sin necesitar experiencias sobrenaturales, aunque si la quieres enviar, Señor, es tu designio y tu voluntad, pero no necesitamos de eso, necesitamos solamente creer y confiar en lo que dijiste. Ayúdanos, Padre Santo, a poder entender que todos nosotros somos usados de manera diferente dentro de tu reino, Señor, y no importa si somos débiles, si somos fuertes, si somos muy inteligentes o no tan inteligentes, si tenemos mucha información o no la tenemos, Señor, si somos delgaditos o somos gorditos, si somos blancos, oscuros, mujer u hombre, sabemos que dentro de tu reino, Señor, todos cumplimos un rol específico. Ayúdanos a poder entender cuál es nuestra parte y poder entender, Padre bueno y santo, que como Gedeón, lo que vayamos a hacer es porque tú, Señor, depositas el Espíritu Santo en esto. Porque no es por nuestra fuerza, es tu fuerza en nosotros. Te damos gracias y bendecimos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.